Vamos, Televisión Católica. Trasciende con... El día de hoy continuamos. Sigue todavía el tema de la metodología y a ver, se me pierde. Si se alcanza a ver, ¿verdad? ¿Mandé? ¿Sí se ve? Sí, padre. Ok. Hoy vamos a ver los géneros literarios, pero en general, ¿eh? ¿Qué son los géneros literarios? La tabla comparativa de los géneros literarios, los 4 géneros literarios principales, que es el primero, género narrativo o épico, género lírico, género dramático teatral, género didáctico. La pregunta es Vamos, ¿es la Televisión Católica. Trasciende y contigo. después 10 obras y algunas preguntas frecuentes sobre el Vamos, tema Televisión Católica. de los géneros. Trasciende contigo. Bien. Vamos, Y entonces Televisión los géneros Católica. literarios se Trasciende contigo. clasifican las obras según el carácter de los 4 géneros principales. Vamos, Televisión Católica. Trasciende Épico. contigo. El autor cuenta historias a través de un narrador y tenemos como ejemplos la Vamos, Televisión Católica. Trasciende contigo. novelas, cuentos y leyendas. Luego, Vamos. lírica o el género lírico, expresión subjetiva de emociones y sentimientos. Y ahí tenemos la poesía, las odas y las canciones. El género dramático o teatral, obras en forma de diálogo para representación escénica, tragedias, comedias, dramas. Y el género didáctico son textos con finalidad educativa y moralizante. Y tenemos allí los ensayos, las fábulas. Vamos, Televisión los tratados. Católica. Trasciende Yo contigo. creo que hay que ir familiarizándonos, me parece importante, como todos los demás, este tema, porque tenemos que distinguir qué tipo de texto tenemos delante, qué tipo de libro tenemos en nuestras manos, ante nuestros ojos. Y la interpretación que hagamos del contenido teológico o literario que queramos, pues tenemos que tener siempre en cuenta estos géneros. Y sí se nota en las predicaciones cuando pues uno no sabe cómo leer o cómo interpretar según el género que tenemos o con el que está escrito el texto. ¿Sí? Entonces, continuamos. Dice, ¿qué son los géneros literarios? Los géneros literarios son categorías que clasifican las obras literarias según sus características formales, temáticas y estructurales comunes o estructuras comunes. Esta clasificación permite organizar la producción literaria, facilitando su estudio, análisis y comprensión. Eso es lo que hay que marcar. ¿Para qué nos sirve? Su estudio, su análisis y su comprensión. En la medida que nosotros dominemos esto, en esa medida vamos a sacarle más provecho. ¿Para qué nos sirven los métodos como esto? Para hacer las cosas más rápido y mejor, para aprovechar más el tiempo.
Yo creo que lo que nos falta muchas veces es el tiempo. Y entonces uno prepara la predicación a la carrera. Y no es que esté mal hacerlo a la carrera, porque no nos queda opción. La cosa es que cuando no tenemos estas herramientas, lo hacemos a la carrera y termina muy, ¿qué será? Muy superficial la enseñanza. Y sí, fíjense que casi siempre, como no somos poetas, nos vamos a declamar. Como no somos, ¿qué será? Músicos, pues no vamos a cantar, somos predicadores. Y un predicador es un profeta. Entonces, nosotros tenemos que, después de leer un libro de poesías, los salmos, un canto, una canción, una oración, tenemos que transformarla en lo que decía hace ratito Héctor, tenemos que transformarla en predicación. Sí, si se trata de catequesis, el día que nos inviten a dar una catequesis, pues hay que utilizar el método catequético. Pero cuando se trata de predicar hay que utilizar el método de la predicación. A nosotros nos toca todo lo que bebamos de conocimiento en los libros, en la experiencia, en nuestro testimonio tiene que, insisto, tenemos que transformarlo en una predicación. Eso es lo que hemos de tener claro. Por eso, estos géneros nos ayudan a comprender el texto. ¿Sí? Dice al estudio, al análisis y a la comprensión. Por eso la literatura y sus obras se agrupan en géneros literarios que actúan como clasificadores en función de las características y los rasgos comunes entre los diferentes escritos. Esta clasificación se lleva a cabo atendiendo a la estructura, el tema o el fin que persigue el autor. Ya cuando ustedes escriban sus libros, pues también tienen que apegarse a esta clasificación. La escritura es la vía de transmisión y la conservación de la información más importante que tenemos los seres humanos, y se lleva a cabo a través de la representación gráfica, o sea, la escritura, que es diferente para cada cultura e idioma. A través del lenguaje escrito somos capaces de transmitir mensajes, registrar ideas y permitir que otros las adquieran a través de la lectura. Ahora tendría que aplicarle, ¿verdad? Un predicador, si no escribe, si no aprende a escribir, entonces solamente va a predicar y las palabras se las lleva el viento. Ahora tenemos la posibilidad de grabar también, no solo de escribir, pero yo creo que es más seguro escribir, pero no escribir en hojas sueltas, hay que escribir y hay que animarnos a escribir libros, sacar muchas copias, porque cada copia de lo que nosotros escribimos, fíjense, va a llegar a manos de otros. No hay que conformarnos solo con la predicación. Por eso esos trabajos que he estado leyendo, que están la mayoría bastante bien, muy bien diría yo, algunos, otros se tienen que esforzar, pero la mayoría bastante bien. Solo los que no han mandado, pues esos no los he leído, pero los que han mandado les he dado la leída para ver si sí o no, y muy bien, tengan la certeza que sí prometen. Imagínense esas hojas que mandaron. Si las van juntando, al final pueden hacer un libro de todo lo que van haciendo. Las prédicas que les tocan, si las organizan bien y las van juntando, al final es un libro. Imagínense cuántas prédicas te tocarán el tiempo de tu vida. Yo iba a decir el tiempo que estés en la escuela, pero no. Una vez que aprendes esto,
es para que lo apliques toda la vida. Bien, vamos a ver, tabla comparativa de los géneros literarios. Género, luego características principales, ejemplos de obras y finalidad. Creo que me parece que está bastante clara este esquema. Empezamos con el primero, narrativo. Uso de narrador, descripciones, diálogos, cuenta hechos en tiempo y en espacio determinados. Ejemplos de obras, Don Quijote, 100 años de soledad, El Señor de los Anillos, etc. Ahí pone algunos ejemplos. Finalidad, contar historias, relatar acontecimientos. El segundo, lírico, expresión subjetiva, uso de primera persona, lenguaje figurado, musicalidad. Tenemos 20 poemas de amor, rimas de Becker, poeta en la Nueva York. Y luego, ¿cuál es la finalidad? De expresar emociones, sentimientos del autor. Por eso es muy subjetivo. Y por eso es el tema de la poesía y los cantos. Dramático, diálogos directos, formato teatral destinado a representación escénica. Tenemos por un ejemplo Hamlet, La casa de Bernarda, Alba, Romeo y Julieta. Y luego, finalidad, representación teatral de conflictos humanos. Y el didáctico, que prácticamente si dijeran cuál nos va a tocar a nosotros de esos, entonces como predicadores, como catequistas, como sacerdote, prácticamente nosotros tendríamos que traducirlo al didáctico. ¿Cuál es el que nos toca a nosotros? Intención educativa, contenido moral o filosófico o teológico, claridad expositiva. Por eso, como este es el nuestro, entonces, por eso tenemos que ponerle mucho empeño al método. Y luego entonces dice ejemplos, Sapiens, El Principito, fábulas de Sopo, que pretende enseñar conocimientos o lecciones morales. Es decir, morales quiere decir que se aplican a la vida en relación a las buenas y sanas relaciones. Entonces, los 4 géneros literarios principales son, ya dijimos, ¿cuáles son? Narrativo, aquí están otra vez, narrativo, lírico, dramático, didáctico. Abarcan toda la producción literaria a lo largo de la historia, la narrativa, la lírica, la dramática y la didáctica. A continuación vamos viendo cada uno, género narrativo o épico. La narrativa también se conoce como género épico y consiste en que el autor haga uso de la figura de narrador para contar los hechos protagonizados por sus personajes. El escritor presenta una realidad ficticia o una realidad representada como si fuese el mundo exterior u objetivo ajeno al autor. Este género se caracteriza por la abundancia de descripciones, tanto de personas como de situaciones y ambientes. También relata las acciones y acontecimientos en un espacio y tiempo determinado. Incluye monólogos, diálogos entre personajes. Lo importante de este género es el narrador, el encargado de contar la historia a través de la narración, descripción y la exposición y la argumentación. Edna, Lourdes, Natalia, Berenice y Carlos, apaguen su micrófono, por favor. Tipo de narradores.
Edna, apaga tu micrófono, por favor, Edna. Lourdes, apaga tu micrófono, por favor. Ya, listo. Tipo de narradores, dice. Narrador omnisciente. Este tipo de narrador se caracteriza por tener un conocimiento completo de la historia y sus personajes. El narrador omnisciente puede acceder a los pensamientos, emociones, motivaciones de todos los personajes en su historia. El narrador testigo, observador, a diferencia del narrador omnisciente, el narrador testigo observador narra solo lo que ha presenciado. Narrador en primera persona. En este caso el narrador es el protagonista, el testigo de la historia. Utiliza la primera persona para contar su propia experiencia. Las narraciones en forma epistolar. Esta forma de narraciones es única y se basa en la comunicación a través de cartas entre personajes. La historia se desarrolla a medida en que los personajes escriben y reciben cartas. El lector accede a la trama a través de estos documentos escritos. Hay algunos subgéneros narrativos principales. El subgénero por autonomía de este estilo literario es la novela, la leyenda, la fábula y las epopeyas. Bien, para no tardarnos todo el tiempo, solo voy pasando entonces, dice, subgéneros del lírico, la canción, la oda, la elegía. Es un género lírico que utiliza para expresar el dolor y la tristeza causados por la muerte. El himno es un poema lírico que adopta un tono exaltado y solemne. La sátira es un género que se caracteriza por su crítica burlesca y ridiculizadora hacia temas censurables. La églopa son subgéneros raros, ¿verdad? Son poemas en los que se expresan sentimientos amorosos y se exalta la belleza de la naturaleza. El epigrama es un género lírico breve que se utiliza para expresar una idea ingeniosa o satírica de manera concisa. La letrilla son poemas estróficos de métrica corta que suelen estar diseñados para ser contados. A menudo se caracterizan por su simplicidad y su repetición de estribillos. Y luego el madrigal. Son parte de los géneros menores de la lírica y se centran en el tema del amor. Los españoles nos trajeron muchos para acá, que ya casi no los conocemos. Género dramático teatral, sus subgéneros. La tragedia es un género dramático que se caracteriza por tener un desenlace desgraciado o a menudo trágico para los personajes principales. La comedia es un género dramático que se caracteriza por tener un final feliz. El drama o la tragicomedia es un subgénero intermedio entre la tragedia y la comedia. En este tipo de obra las pasiones humanas y los conflictos no alcanzan el nivel de intensidad que se encuentra en las tragedias clásicas. Género didáctico. El género didáctico se caracteriza por tener una intención educativa y moralizante. Su objetivo principal es enseñar algo, ya sea una lección moral, una norma de comportamiento, una técnica o cualquier tipo de conocimiento. Este género abarca una amplia variedad de formas y estilos literarios, desde la prosa hasta la poesía, y se ha utilizado a lo largo de la historia en diversas culturas y épocas. Tiene raíces antiguas y se encuentra en muchas culturas,
En Grecia clásica, la obra como los trabajos y los días de Hesíodo son un ejemplo temprano de este subgénero. Durante la Edad Media, la literatura didáctica floreció con textos como el libro del Buen Amor de Juan Ruiz, que combina narración y enseña moral. En la época moderna, el ensayo se consolidó como un subgénero importante gracias a autores como Michel de Montaigne y Francis Bacon, o Bacon le dicen. En el Renacimiento y en el siglo de oro español, autores como Baltasar Gracián, en su oráculo manual y el arte de prudencia, también contribuyen significativamente. ¿Cuáles son sus características de este género didáctico? Finalidad educativa, contenido moral o filosófico, forma y estilo. La finalidad educativa esencialmente del género didáctico en su intención de instruir al lector. Los autores buscan transmitir conocimientos, valores, normas o lecciones morales. Contenido moral o filosófico. A menudo los textos didácticos contienen reflexiones sobre la conducta humana, la ética, la moral y la filosofía de vida. Pueden abordar temas como la virtud, la justicia, el deber, entre otros. Forma y estilo. Aunque pueden adoptar diferentes formas, los textos didácticos suelen ser claros y directos en su estilo, buscando la mayor comprensión posible. Esto no impide que algunos utilicen recursos literarios complejos para enriquecer el montaje. Bueno, creo que allí le voy a dejar. Ese ya se lo pasé a Héctor, se los va a pasar para que lo tengan allí ya en su archivo y le den un recorrido. Lo que sigue después de acá dice son 10 obras contemporáneas que han definido los géneros literarios, así como para que escojan una de tarea y entonces aplicándole los 8 pasos vayan viendo de qué se trata, ¿sí? Qué bueno que todos pudieran leer. Imagínense leerse estos 10 que nos propone para conocer los géneros y luego hacer sus reportes de lectura. ¡Wow! Creo que aprenderíamos mucho. Dejo de lado ahora voy a pasar a los géneros en la Biblia. ¿Sí? Estos géneros aplican también para la Biblia, solo que ya la Biblia tiene sus propios géneros, así como los conocemos. Ahí está, a ver si se alcanza a ver. Géneros literarios presentes en la Biblia. La Sagrada Escritura es entonces, ¿qué son los géneros literarios? Son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias según su contenido. Entonces no es lo mismo un cuento que una poesía. Luego, dice, son los distintos grupos. Ay, se me mueve. Son los distintos grupos. Ah, chihuahuas. Aquí están. Género, narrativo, lírico, profético y sapiencial. Que es lo mismo, si se fijan. Y vamos a ver bien, vamos viendo uno por uno.
Ay, se me mueve mucho. Ahí está, género narrativo. Este género es de los más usados en la Biblia. Muchos de sus textos son narraciones de hechos históricos que buscan explicarnos el sentido del texto. Historias, dice, libros históricos, cartas de San Pablo en el Nuevo Testamento y leyes del Deuteronomio. Esos son los ejemplos de los narrativos. Género lírico. La poesía también ocupa un lugar en la Biblia. En varios libros encontramos poemas, cantos, oraciones con temas religiosos. Género profético. El género profético o profecía ocupa un gran lugar en el Antiguo Testamento. Los profetas anuncian la salvación y denuncian las malas actitudes también. Comunican la voluntad de Dios. Tenemos ahí los libros de Jeremías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jonás, Oseas, Baruch, Habacuc, Sofonías, etc. Género sapiencial tiene que ver con la sabiduría de las cosas cotidianas, así como nuestros refranes. Son enseñanzas cortas y sencillas que aconsejan cómo conseguir la felicidad. Y tenemos el libro de la sabiduría, el eclesiástico, Eclesiastés y Proverbios. Por eso decía Héctor hace ratito, o sea, si ya estás viendo un libro, lo primerito que ver también, o una de las cosas que hay que tener en cuenta es ese libro, en qué género está escrito. Y ya cuando sabemos eso, pues ya, y sabemos las características y la finalidad, como les decía hace rato, entonces ya vamos de gane, es decir, ya sabemos por dónde ir. Ejemplos, dice, ya textos concretos, fíjense, del género narrativo. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron a ocupar cada uno de su territorio. Jueces 2:6. Está narrando. Luego, género lírico. Qué bueno es dar gracias al Señor y cantar para tu nombre, oh Altísimo. El Salmo 92. Luego, género sapiencial. Amen la justicia los que gobiernan la tierra, tengan rectos pensamientos sobre el Señor y búsquenlo con sencillez de corazón. Sabiduría 1. Género profético. Quedarán en el olvido las angustias pasadas, pues voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Isaías 65, 16. Se me perdió el último, perdón. Bueno, la actividad. Es que acá estaba la actividad. A ver, ay, otra vez. Lean los siguientes textos e identifiquen a qué género literario corresponden. Ahí están los textos. Apúntenle, Marcos 3:13. Así dice el Señor, maldito quien confía en el hombre y se apoya en los mortales, apartando su corazón del Señor. Jesús es la primera vez. Jesús subió a la montaña y llamó a los que él quiso. Jesús subió a la montaña y llamó a los que él quiso. El otro, así dice el Señor, maldito quien confía en el hombre y se apoya en los mortales, apartando su corazón del Señor. El otro, Proverbios, no dejes
que se retiren de ti el amor y la fidelidad, átalas a tu cuello, grábalas en tu corazón. Y luego, Cantar de los Cantares, durmiendo yo mi corazón velaba, y en esto escucho la voz de mi amado que me llama. Esos son unos ejemplos. Bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio y vamos a leer, no sé si tengan su misal a la mano. Si tienen su misal a la mano allí cerquita, dense su tiempo mientras yo busco el texto. Y el texto va a ser el de la misa, la primera lectura de la misa de hoy. Si no lo tienen a la mano, no se preocupen, aquí vamos a verlo. Y va a ser del Deuteronomio la lectura de hoy. Y vemos también el Evangelio, ¿qué les parece? Pero vemos ¿se alcanza a ver? Sí, ¿verdad? Ahí está. Deuteronomio 15, 20, 30, 15, 20, Deuteronomio 30, 15, 20. Escuchen. Esto dice el Señor. Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón resiste y no obedeces, si no te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos el cielo y la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está la vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ahí está el texto. Es del Deuteronomio. ¿Qué estilo es el del Deuteronomio? Profético. Es una profecía. ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la frase en donde se nota que es una profecía? ¿O qué partes tiene el género profético? Sí, cuando se va a dar una profecía, o se da una profecía, o encontramos un texto profético, ¿qué partes tenemos que descubrir allí? Te dice, tendrás una familia, te multiplicarás, esa es la profecía, Sí, o serás maldito, esa es la profecía que nos da el Señor. Si no nos portamos bien, no,
Entonces, a ver, apúntenle para que vayamos viendo. A lo mejor es lo que les digo, que tenemos el texto, tenemos los instrumentos, pues nos hacemos bolas y no le sacamos el provecho. Entonces, a ver, ¿qué es lo primero que hace, que pone este texto? Primero hay una necesidad, ¿sí? Siempre el Señor ve una necesidad que a veces nosotros ya la estamos viviendo o a lo mejor no la vemos porque no es nuestra propia necesidad. O podemos decir una oferta. Luego ahora viene la oferta. ¿Qué te ofrezco? Dice el Señor. Nos hace la oferta. ¿Y cuál es la oferta que nos hace? Mira. Segunda línea donde dice si cumples lo que yo... No, la oferta que nos hace. La oferta que nos hace es, mira, pongo delante Hoy pongo delante de ti. ¿Sí? Pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Eso es lo que te ofrezco para que se satisfaga esa necesidad o eso que él propone. Oferta bueno, entonces, 1, necesidad. 2, oferta. Y luego condición. Pone una condición, ¿verdad? Te ofrezco estos solo y si cumples la condición, por eso es una condicionante. Si cumples, esa es la condición. Tercero es la condición. Si cumples lo que yo te mando. ¿Qué es lo que manda? Cumplir los preceptos, los mandatos y decretos. ¿Sí? Entonces dice, la oferta se va a realizar si tú cumples esta condición. ¿De acuerdo? Porque si no, no hay acuerdo, no nada más da. Ándale, te lo doy. No andas repartiendo, ¿no? No andas repartiendo a lo tonto. Dice, ¿quieres satisfacer esa necesidad? Te ofrezco esto, pero esta oferta solo si cumples la condición que te doy. Generalmente es cumplir sus mandamientos, ¿verdad? Pero en otras ocasiones será otra cosa. Y si lo cumples, entonces ahí está la profecía. Si lo cumples, vivirás y te multiplicarás. Y ahí está, todo eso es la profecía, ¿no? Y la profecía es, esto es lo que sucederá. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Bueno, luego viene una advertencia. No es lo mismo la condición que pone que la advertencia. Eso sí, dice, pero, y le pone un pero. Eso sí, pero si no cumples, dice, pero si tu corazón se resiste y no obedeces y te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, ahí viene la advertencia. En negativo, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra no vivirás muchos años. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? Una realidad que tiene una necesidad, una oferta, una condición, y luego entonces ahora un resultado, podríamos decir, positivo o negativo, para que entre allí la advertencia. En la primera, en la oferta que te hace, hoy pongo delante de ti, siempre nos pone a nosotros la decisión. Tú decides, ¿sí o no? Si es sí, estas serán las consecuencias positivas. Si es no, estas serán las consecuencias negativas. Tú decides. Siempre va a tener ese esquema. Si se fijan y leen otros textos, siempre va a tener justo esos pasos. Aquí lo interesante es que cuando tengamos un texto profético, vayamos descubriendo justo esos elementos.
Bien, a ver, ahora leemos el Evangelio, el de hoy, es Lucas 9, 22, 25. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Si se fijan, parece que este texto tiene el mismo esquema, ¿sí o no? Es necesario, otra vez, es necesario que el Hijo del Hombre, ¿cuál es? Al final, en el fondo, en el trasfondo de todas las profecías está el plan que no cambia. Ya habíamos dicho, ¿cuál es el plan? Que todos nos salvemos. Y por eso dice, en esta ocasión, el plan no cambia. Por eso dice, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Está profetizando lo que le va a pasar en Jerusalén, es una profecía. Pero luego viene la oferta. Y la oferta otra vez que ataca siempre, es decir, va dirigida al corazón, a las decisiones. Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Es libre, eres libre. Si me sigues, toma tu cruz. Si no, vete a tu casa. Pero si te vas a tu casa, viene la advertencia otra vez, negativa. Pero si te vas a tu casa tratando de salvar tu vida, la vas a perder. Pero si la pierdes por mi causa, la encontrarás. ¿Qué cosa? En la vida eterna. Y otra vez, viene, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo? Tiene ese mismo sentido. No sé si me expliqué. ¿Sí? A ver, ¿qué les parece? Es decir, ya géneros en general, luego los géneros de la Biblia y luego un ejemplo. En este caso les digo, tocó el de la profecía. Entonces, cada vez, insisto, cada vez que tengas delante de ti un texto profético, inmediatamente lo que tienes que hacer es buscar esos elementos allí en las frases. A veces va a ser más fácil encontrarlos, a veces más difícil, pero siempre están presentes allí. Una necesidad, por eso en el Evangelio dice, es necesario. Una necesidad. Luego, la oferta que hace Dios para satisfacer esa necesidad. Después viene la condición. Te voy a dar los medios, te voy a dar esto, pero con esta condición. Si cumples esta condición, se satisfacerá la necesidad. Si no cumple la condición, entonces va a terminar mal la cosa. Y ya, esos serían los elementos. Espero que esto les sirva para la práctica. ¿Sí? Para la práctica, y es que prácticamente eso es lo que en PPP se hace. Te dan el texto y entonces lo que tú tienes que hacer es pues encontrarle todo el contenido teológico. Yo quería preguntarles, ya llevamos varios métodos, ¿cuál te acomoda mejor? Para estos te van a ayudar para que tú vayas sacándole todo el provecho al texto
Insisto, ahora lo que hay que hacer es traducirlo al PPP. Y mi intención es que aún el PPP tenemos que ir perfeccionándolo. La próxima semana vamos a analizar el método PPP. Ya junto con todos estos, analizándolo, y vamos a ir viendo si lo podemos nosotros, insisto, ir con todo lo que vamos aprendiendo y en la práctica, ir todavía perfeccionándolo, dándole sus toques para que sea más fácil. Lo que yo les he propuesto hasta ahora es para ustedes, para que les facilite el estudio, para que les facilite su preparación. Ya, insisto, el PPP es ya para la aplicación de la predicación, pero entre más elementos tengamos en la preparación, más fácil va a ser y más clarita va a ser nuestra predicación. A mí me encanta porque nos centra en el texto. Ya imagínense una predicación siguiendo esos 4 pasos, yo creo que está bastante bien. Y sería otra vez, insisto, la predicación entra en el campo aunque no lo dice allí, entra en el campo del género didáctico. Nosotros cuando estamos delante, estamos tratando de enseñar, ¿sí? No estamos narrando algo. Y luego cuando estamos dando nuestro testimonio solo para complementar, para decir lo que pasó en aquel tiempo me ha pasado a mí también. Y yo he asumido eso. Y es como para darle gloria a Dios también, ¿no? Reconocer que Él lo hace. Pero bueno, de hoy en 8 esperemos que podamos y que tengamos la oportunidad de ir analizando el PPP. Si no hay alguna pregunta, algún comentario, pueden abrir sus micrófonos ahora sí. Preguntar o comentar. Buenas De noches, favor, padre. ¿nos puede precisar cuál fue la tarea? Si fue leer uno de los 10 y aplicarle los 8 pasos, o también de estos 5 pasos para identificar necesidad, oferta, advertencia y condición. Pues de hecho son 2 tareas Ah, ok. de los libros que nos propone para los géneros, escoge uno. Y otra vez, aplícale para que sea rápido los 5 pasos. Y luego, escoge un texto, es igual como les dice para su prédica. Escoge un texto, si quieren otra vez el de mañana, no importa. Podemos hacer la lectura de mañana para no complicarnos y buscar otro. La de mañana, la primera lectura y el Evangelio. Entonces, a ver, ¿cuál es? ¿Sí? Y aplicarle estos pasos. Y luego la próxima semana con Héctor nos ponemos de acuerdo para analizar el PPP como método. Y luego la próxima, o sea, de hoy en 15, vamos a ejercitar algo de lo que les decía Héctor, palabra por palabra. A ver, esta palabra, esa está interesante. ¿Cuánto le podemos sacar a una palabra? ¿Cómo desarrollar y sacarle el contenido teológico a una sola palabra? ¿Sí? Eso nos ayuda cuando no nos alcanza. No queremos o queremos profundizar solo en eso y no extendernos y no perdernos, solo con una palabra. Esa palabra te delimita mucho. Y hacer el análisis de palabra o de una frase nada más como tal, la ventaja es que te ayuda para que no te extiendas tanto y te ayuda a meterte a profundizar. Es decir, ahora vamos a ir en ese análisis de una palabra a la profundización, no a la extensión.
sino a la profundización. Y si es más fácil, no tanto a lo mejor, porque lo que les decía Héctor en el libro, o sea, en el libro tienes un montón de ideas, ahí uno se pierde en explicar tantas ideas. La ventaja de irnos en profundidad es todo lo que puedas sacarle de contenido teológico a una sola palabra, pero también te puedes extender, no en amplitud, sino en profundidad, insisto, y es lo que quiero que en 15 días vayamos viendo eso. La diferencia entre tratar un tema en amplitud y tratar un tema en profundidad, que es otro método también muy simple, pero muy bueno también. Espero que no se vuelvan locos de tantos métodos. Lo importante es que después, para ti, digas, este se me hace más fácil. Que digas, la lección a mí me hace más fácil. Que diga, a mí me gusta más este, a mí me gusta más aquel. Y el que te acomode bien, adóptalo. Todos son buenos, cada uno tiene lo suyo, todos son buenos. Puede ser uno u otro, o una vez uno, o una vez otro. El resultado tiene que ser el mismo. ¿Sí? Tu predicación con un género sapiencial, didáctico, pero con ideas claras. También a ver si el día es la próxima semana, creo que de hoy en 8, les voy a poner un texto de un libro sobre la Eucaristía, es el tema sobre la Eucaristía, pero un señor que sabe de método y que escribe con método, y que la forma de presentarlo es tan clara, tan precisa, tan simple, pero tan profunda, que te ayuda a saborear. O sea, cada palabra, cada frase, cada párrafo, tú lo vas saboreando porque te va metiendo en profundidad. A ver si la próxima semana, si no se me olvida, pero les voy a poner solo un texto corto de eso. Y verán lo bueno de lo bueno. ¿Alguna otra cosa? ¿Todo bien? Ahí vamos aprendiendo, padre. Sí. Ustedes con calma, no se desanimen, no se preocupen, vamos lentos. Y felicidades por los que ya hicieron su tarea, les digo, bastante bien. A algunos no les entiendo sus garabatos porque pues sí, la letra no ayuda mucho, o porque las fotos tampoco salieron. Tengan cuidado y en la medida de lo posible vayan tratando de escribirlo a máquina. O sea, no ese es el objetivo, no es ese, pero no es lo mismo ya ir presentándolo poco a poco. Vayan acomodándose, ¿sí? No porque lo escriban a mano quiere decir que esté mal, está bien, solo que sí, cuando uno ya los está leyendo cuesta trabajo. Solo por eso. Pero felicidades, ¿eh? Y a los que todavía no, pues se les van acumulando otras 2 más. Y la práctica hacia el maestro, recuerden, ¿eh? Porque si escuchaste, dice, creo que lo entendí muy bien, pero sí necesitamos evidencias de que sí. Bien, si no hay más, me despido, les doy la bendición y nos vemos la próxima semana. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia y permanezca para siempre. Gracias, Padre. Por ahí Buenas noches. varios de ustedes, no tengo su nombre. Por favor, hay varios que aparecen nomás con unos números, 10, 75, 95, no sé quién sea, para ponerle su asistencia. Vamos, Televisión Católica. Trasciende contigo.